Una mañana temprana de otoño, el cuerpo sin vida de Melissa Porter fue descubierto en su coche estacionado en un camino apartado justo fuera de la ciudad. Melissa, una querida maestra de jardín de infantes local, había desaparecido 2 días antes, dejando atrás a un esposo preocupado y a una comunidad en estado de shock. James Porter, el esposo de Melissa, fue el primero en reportar su desaparición. James, un contable de carácter tranquilo, estaba desesperado de preocupación, su ansiedad evidente en el temblor de su voz cuando hablaba con la policía. El descubrimiento del cuerpo de Melissa convirtió sus peores temores en una realidad espantosa. Junto a James, otros 2 hombres, Michael Reynolds y Joe Clark, pronto vinieron bajo escrutinio en la investigación. Ambos habían estado íntimamente involucrados con Melissa, cada uno albergando sentimientos profundos y complejos por ella. La detective Sarah Dedes, una investigadora experimentada con una mente aguda y una determinación inquebrantable por la justicia, fue asignada al caso. A medida que se adentraba en la vida de Melissa y en las relaciones que la enlazaban con James, Michael y Joe, quedó claro que bajo la superficie de este caso aparentemente sencillo se escondía un laberinto de secretos y traiciones. La historia del fallecimiento de Melissa Porter no era solo un relato de una muerte trágica, sino de una red enmarañada de amor, engaño y venganza. Era una mañana fresca cuando el oficial Tom Harris recibió una llamada sobre un vehículo abandonado en las afueras de Oakwood. Al acercarse a la escena, la visión del coche de Melissa Porter le envió un escalofrío por la espalda. El coche estaba estacionado de manera descuidada, una rueda sobre el borde de grava y la otra sobre el césped. Las ventanas estaban empañadas y en el aire flotaba el leve indicio de un olor desagradable. Harris miró por la ventana del conductor y retrocedió. Melissa Porter estaba desplomada sobre el volante, su piel pálida y un leve rastro de sangre seca en su sien. La causa inmediata de la muerte no estaba clara, pero la escena sugería juego sucio. La pequeña comunidad de Oakwood zumbaba de shock y tristeza al propagarse la noticia del descubrimiento. Melissa había estado desaparecida durante 48 horas y sus amigos y familiares se habían aferrado a la esperanza de que regresara sin daño. Ahora esa esperanza se había desvanecido cruelmente. James Porter estaba inconsolable, su dolor magnificado por la atención pública que ahora enfrentaba. Él había sido quien reportó la desaparición de Melissa y ahora estaba en el centro de una investigación por asesinato. La detective Sarah Dedes llegó a la escena, con expresión sombría. Inspeccionó meticulosamente el coche y el área circundante, notando la falta de heridas defensivas en el cuerpo de Melissa. Ante la ausencia de lucha, esto sugería que podría haber estado inconsciente o incapacitada antes de su muerte. Un examen preliminar reveló rastros de una sustancia en polvo en el asiento del pasajero, que más tarde sería identificada como un sedante potente. Dedes ordenó que el coche fuera remolcado al laboratorio forense para un examen minucioso e instruyó a su equipo para que peinara la zona en busca de testigos. La investigación apenas comenzaba, pero la presión por encontrar respuestas era inmensa. La comunidad quería justicia para Melissa y la policía estaba decidida a proporcionarla. El departamento de policía de Oakwood se movilizó rápidamente para investigar la muerte de Melissa Porter, con la detective Dedes liderando el esfuerzo. Su actitud directa estableció el tono para el equipo. La primera tarea fue interrogar a James Porter, cuya cercanía con la víctima lo convirtió en una persona de interés inicial. James fue llevado para ser interrogado en la comisaría, luciendo agotado con ojeras bajo los ojos. La detective Dedes comenzó con preguntas rutinarias sobre la relación de James Porter con Melissa, sus actividades recientes y su paradero durante el tiempo que ella estuvo desaparecida. James explicó que él y Melissa llevaban casados 5 años, siendo una pareja aparentemente feliz a los ojos de la comunidad. Recordó la noche en que Melissa desapareció. Ella había salido de casa alrededor de las 7 de la tarde, diciendo que necesitaba hacer unos recados. Cuando no regresó, él se preocupó y llamó a la policía a la mañana siguiente. La detective Dedes observó su comportamiento, buscando signos de engaño. James proporcionó una coartada, afirmando que estaba en casa viendo televisión esa noche. Se ofreció a dejar que la policía verificara su historia con las imágenes del sistema de seguridad de su hogar. Dedes tomó nota mental para seguir esta pista. A medida que avanzaba la entrevista, surgió otro nombre, Michael Reynolds. Según James, Michael era un amigo cercano de Melissa,
alguien que ella conocía desde hacía años. James admitió que siempre se había sentido incómodo acerca de su relación, pero no tenía razones concretas para sospechar algo indebido. La detective Dedes decidió visitar a Michael. Michael Reynolds, un hombre alto de principios de los 30 con una confianza natural, recibió a los detectives en su casa. Parecía realmente afligido al enterarse de la muerte de Melissa, insistiendo en que solo eran amigos. Sin embargo, su nervioso inquietarse sugería que podría haber más en la historia. La investigación se amplió para incluir a Joe Clark, un artista local que había sido visto con Melissa en numerosas ocasiones. Joe, de unos 40 y tantos años, era conocido por su temperamento sombrío y su estilo de vida recluso. Fue menos franco que Michael, evadiendo preguntas directas y ofreciendo respuestas vagas y crípticas. La detective Dedes sintió que tanto Michael como Joe estaban ocultando algo. Los hilos de la vida de Melissa comenzaron a desenredarse, revelando a una mujer mucho más compleja y enigmática de lo que nadie había imaginado. Con cada entrevista, la investigación se volvía más complicada y las apuestas más altas. La verdad sobre la muerte de Melissa estaba enterrada bajo capas de secretos, y dependía de Dedes descubrirlos. Melissa Porter nació y creció en Oakwood, un pueblo que amaba y donde nunca quiso dejar. Era conocida por su cálida sonrisa y su habilidad para conectar con la gente, cualidades que la convertían en una excelente maestra de kindergarten. Su matrimonio con James era visto como una unión perfecta, aunque quienes estaban más cerca de ella sabían que había más bajo la superficie. Melissa conoció a James en un evento benéfico hace 5 años. James, un contador con un trabajo estable y un corazón bondadoso, parecía ser el compañero perfecto. Se casaron al año siguiente, y por un tiempo, su vida juntos parecía idílica. Pero con el tiempo, Melissa comenzó a sentirse inquieta. La rutina de la vida matrimonial la dejaba anhelando algo más. Michael y Melissa habían sido amigos desde la secundaria. Su vínculo siempre fue fuerte, y hubo momentos en que su amistad parecía rozar algo más profundo. Michael, un empresario encantador y exitoso, le ofreció a Melissa la emoción y la pasión que sentía que faltaban en su matrimonio. Su relación, aunque inicialmente platónica, pronto se convirtió en un romance secreto. Melissa se encontró dividida entre la seguridad que James le proporcionaba y la emoción que experimentaba con Michael. Sus sentimientos por Michael eran intensos, pero también trajeron complicaciones y culpa. Luego estaba Joe Clark. Joe era un artista local conocido por sus pinturas sombrías y su naturaleza reclusa. Melissa conoció a Joe en una exposición de arte un año antes de su muerte. Joe era diferente tanto de James como de Michael, era misterioso y taciturno, cualidades que fascinaban a Melissa. Su conexión fue inmediata, y no pasó mucho tiempo antes de que Melissa se involucrara también con Joe. Las relaciones de Melissa con Michael y Joe eran conocidas solo por unos pocos amigos cercanos, y se esforzó mucho por mantenerlas ocultas de James. Sin embargo, manejar estas aventuras se volvió cada vez más difícil, y la vida de Melissa se complicó. Amaba a cada uno de estos hombres de diferentes maneras, y cada uno le ofrecía algo único. Pero también sabía que esta red de amor y engaño no podía durar para siempre. A medida que la detective Dedes profundizaba en el pasado de Melissa, descubrió a una mujer apasionada y vibrante pero también profundamente conflictiva. La necesidad de Melissa de conexión y emoción la había llevado por un camino peligroso, que finalmente terminó en su muerte prematura. Con el descubrimiento del cuerpo de Melissa y su vida secreta comenzando a salir a la luz, la sospecha recayó naturalmente en James Porter. La detective Dedes escrutó su coartada, buscando cualquier inconsistencia que pudiera indicar su implicación en la muerte de su esposa. La coartada de James se basaba en su afirmación de que estaba en casa la noche en que Melissa desapareció, viendo la televisión y luego quedándose dormido en el sofá. Las imágenes del sistema de seguridad del hogar confirmaron que James no había salido de la casa durante las horas críticas. Sin embargo, Dedes no estaba completamente convencida. Sabía que las coartadas podían ser fabricadas o manipuladas. El estado del matrimonio de los Porter se convirtió en un punto focal de la investigación. Amigos y vecinos pintaron un cuadro de una pareja que parecía feliz pero que tenía sus problemas. Los registros financieros mostraban que los Porter estaban lidiando con deudas, un posible motivo para que James quisiera que su esposa desapareciera.
Las pólizas de seguro de vida de Melissa añadieron aún más a la sospecha, aunque las cantidades no eran exorbitantes. La investigación estaba lejos de terminar, y con cada nuevo descubrimiento, la detective Dede sentía el peso del caso presionándola. Sabía que encontrar la verdad sobre la muerte de Melissa Porter requeriría desentrañar cada hilo de su vida y sus relaciones, por complejas que fueran. La actitud de James durante el interrogatorio era otra preocupación. Aunque su dolor parecía genuino, hubo momentos en los que sus respuestas parecían demasiado medidas, demasiado controladas. Dede se preguntaba si estaba ocultando algo o simplemente tratando de protegerse de ser acusado injustamente. La prueba más incriminatoria fue una serie de mensajes de texto intercambiados entre James y Melissa en los días previos a su desaparición. Los mensajes revelaban una creciente tensión entre ellos, con Melissa expresando insatisfacción y James respondiendo con frustración. Estas discusiones, aunque no fueron violentas abiertamente, indicaban un matrimonio bajo una tensión significativa. Las interacciones de James con Michael y Joe también levantaron banderas rojas. Ambos hombres admitieron haber tenido enfrentamientos con James, quien se había vuelto cada vez más sospechoso de sus relaciones con Melissa. James negó tener conocimiento de los asuntos de Melissa, pero su enojo hacia los hombres era palpable. La detective Dede sabía que los celos y la traición eran motivos poderosos para el asesinato y necesitaba explorar todas las posibilidades. A medida que la investigación continuaba, Dedes descubrió más sobre las conexiones de Michael y Joe con Melissa. El éxito financiero y la personalidad carismática de Michael lo convertían en una alternativa atractiva para James, mientras que las sensibilidades artísticas de Joe ofrecían a Melissa un tipo diferente de escape. Ambos hombres afirmaban querer profundamente a Melissa, pero Dedes sospechaba que sus motivaciones eran más complicadas de lo que admitían. La verdad sobre la muerte de Melissa Porter seguía siendo esquiva, enterrada bajo capas de engaño y emociones contradictorias. La detective Dede sabía que desentrañar el misterio requeriría paciencia, persistencia y un compromiso inquebrantable con la justicia. La familia y amigos de Melissa merecían respuestas y Dedes estaba decidida a encontrarlas, sin importar a dónde llevara el rastro. James Porter mantuvo su coartada bajo escrutinio, pero Dedes no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Continuó investigando, interrogando a cualquier persona que pudiera tener información sobre la vida secreta de Melissa. Circulaban rumores sobre las relaciones de Melissa con Michael y Joe, pero faltaba evidencia concreta. Mientras la investigación se alargaba, las tensiones en Oakwood alcanzaron su punto álgido. La muerte de Melissa había arrojado una sombra oscura sobre la comunidad, dejando a los residentes temerosos y suspicaces. Dede sabía que el tiempo se agotaba para resolver el caso antes de que se enfriara. Entonces, ocurrió un avance. Un testigo se presentó con información crucial sobre la noche en que Melissa desapareció. El testigo afirmó haber visto a Melissa discutiendo con un hombre fuera de un bar local, horas antes de su muerte. El hombre coincidía con la descripción de James Porter, añadiendo una nueva capa de sospecha al caso. Armada con esta nueva pista, Dedes confrontó a James con la declaración del testigo. Su negativa inicial se desmoronó rápidamente bajo presión y él confesó haber discutido con Melissa esa noche. Alegó que habían peleado por su infidelidad, acusándola de traicionar sus votos matrimoniales. Davis presionó a James para obtener más detalles, pero su historia siguió siendo vaga e inconsistente. Insistió en que había dejado a Melissa viva y bien después de la discusión, regresando solo a casa. Cuando se le presionó sobre su paradero más tarde esa noche, James se mostró evasivo, negándose a proporcionar una coartada clara. Con la confesión de James en mano, Dedes tenía la evidencia que necesitaba para hacer un arresto. James Porter fue acusado del asesinato de Melissa Porter, su esposa, durante 5 años. La comunidad de Oakwood quedó atónita por la noticia, lidiando con la realización de que alguien que conocían podría ser capaz de un crimen tan atroz. El juicio que siguió fue una sensación mediática, atrayendo la atención nacional hacia Oakwood y la trágica historia de la muerte de Melissa Porter. James Porter mantuvo su inocencia durante todo el proceso, alegando que había confesado bajo coacción. Su equipo de defensa argumentó que la evidencia en su contra era circunstancial, señalando inconsistencias en la investigación de Dedes. Pero el jurado se dejó convencer por la presentación meticulosa de los hechos por parte de Dedes. El testimonio del testigo,
combinado con la confesión de James y los mensajes de texto que revelaban discordia matrimonial, pintaron un cuadro condenatorio. James Porter fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a la detective Sarah Dedes, recibió elogios por su dedicación y perseverancia en resolver el caso. La familia de Melissa Porter encontró cierto grado de cierre, aunque nunca se recuperarían por completo de su pérdida. La historia de la muerte de Melissa Porter sirvió como una advertencia sobre los peligros de los secretos y las consecuencias devastadoras de la traición.